Muy bien, bienvenidos a todos. Mi nombre es Pablo Eugenio Godino y vamos a compartir el módulo 3 de esta apasionante materia llamada Herramientas Matemáticas 1, Álgebra. Y recuerdo lo que insisto en siempre, decir que el álgebra es una herramienta para nosotros. Entonces, tómenselo como un desafío personal el hecho de incorporar estos conceptos. Es como aprender a usar un martillo o una computadora. Son herramientas de trabajo en la cual, insisto, en algún momento puede venir a mi mente alguno de los conceptos que estamos viendo. Hoy, más que interesantes, por cierto, vamos a, así como hemos desarrollado ya en el módulo anterior, los conceptos de matrices, vectores, y hemos trabajado con ellos, con diferentes tipos de operaciones. Hoy vamos a encargarnos con algunas características de las matrices y los vectores. Muy bien, si observan el esquema conceptual de este módulo, está armado de la siguiente manera. Vamos a hablar de matrices, las cuales vamos a separar en matrices cuadradas y no cuadradas o rectangulares o de algún otro tipo. Recuerden ustedes que una matriz que tenga una sola fila o una sola columna es un vector, de alguna manera. Las matrices cuadradas son aquellas que admiten un determinante como concepto clave que vamos a desarrollar, y cualquier matriz a su vez admite un rango. A partir de ahí vamos a operar con estas matrices utilizando determinante y el concepto de rango para hacer el cálculo apropiado y luego dar otras definiciones como matriz regular. La matriz regular es aquella que puede tener inversa, cosa que va a ser un concepto también muy importante a la hora de definir nuestro esquema conceptual. Es decir, a partir de aquí, ¿cuáles son los conceptos claves que nosotros desarrollamos dentro de este módulo? Bueno, el primer concepto clave, una vez que hemos visto nosotros la idea de matriz, en qué se usa, dónde puedo utilizarla, etcétera, etcétera, dónde le encuentro en la realidad a una matriz, es la idea de determinante de una matriz. El determinante es una especie de número de identidad de la matriz, solamente para matrices cuadradas, y es una combinación de valores los cuales se obtienen haciendo o multiplicando elementos que pertenecen todos a diferentes filas y columna y combinándolos de todas las formas posibles. Cuando yo hago eso, obtengo un determinante que es un número asociado a la matriz que me puede decir luego si me permite dar su inversa o no. Entonces, el determinante de una matriz puede ser un valor diferente de 0, puede ser un valor igual a 0, o puede no existir si la matriz es rectangular o si simplemente es un vector. Ahora, como regla fundamental tenemos, o que hemos visto o seguramente han visto ya en el material de estudio, el determinante de una matriz de 2 por 2 vamos a utilizar como el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, y ese es el número al cual se asocia esa matriz, o como la regla de Sarrus, que ya voy a repasar en breve para que la tengan presente porque la vamos a necesitar de alguna manera. Segundo concepto clave muy importante que vamos a ver en este módulo es el concepto de rango de una matriz. El rango es la cantidad máxima de filas o columnas linealmente independientes que yo puedo encontrar en una matriz. Si yo tengo una matriz con rango máximo, quiere decir que todas las filas o columnas son linealmente independientes. Ahora, con respecto a esto, hay también ciertas propiedades que también los invito a que repasen. A que, por ejemplo, el rango de una matriz no puede ser mayor al valor de fila o columna, el mínimo de los dos que yo tenga. Es decir, si yo tengo una matriz de 2 filas por 4 columnas, el rango nunca puede ser 4. Es decir, nunca puede ser más que 2, que el valor mínimo de los dos. Eso por ahí me va a ayudar también para descubrir el rango de ciertas matrices más adelante. Y por supuesto que este concepto así abstracto, de laboratorio, lo vamos a utilizar más adelante para sacar conclusiones en la resolución de sistemas de ecuaciones. Como tercer concepto clave que vamos a desarrollar hoy es el concepto de o la definición de matriz inversa, una vez que hemos visto nosotros los conceptos de determinante y de rango.
¿Por qué hablamos de esto previamente? Porque para que una matriz tenga inversa o se diga inversible, es necesario que la matriz sea cuadrada, es necesario que su determinante sea diferente de 0. Cualquier matriz cuadrada con determinante diferente de 0 es una matriz inversible. El tema luego es verla a esa matriz en la realidad y operar con ella. Bueno, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Pero como parte base o fundamental, el concepto de la matriz inversa es aquella que, multiplicada por la matriz original, me da la matriz identidad. Así como cuando al número 5 lo multiplico por 1/5, que es su inverso, y obtengo el 1 como número natural o como elemento neutro de la multiplicación, cuando yo multiplico a una matriz por su inversa, de alguna manera, obtengo la matriz identidad, que es de alguna manera el 1 de las matrices. Es el valor inicial de toda matriz y el elemento neutro de la multiplicación también. Cuando yo multiplico cualquier matriz por la matriz identidad, como ya hemos visto en el módulo anterior, con la matriz identidad apropiada, yo obtengo la misma matriz. Bueno, ese concepto es clave. Y finalmente, lo que vamos a ver nosotros es el método clásico de obtención de una matriz inversa. Una matriz inversa se puede obtener clásicamente a través del método de Jordan, que consiste en operar con diferentes operaciones elementales de fila. Las operaciones, recordemos que son 3: intercambiar 2 filas, multiplicar una fila por un escalar o sumarle a una fila otra fila previamente multiplicada por un escalar. En eso insisto bastante, ya que es parte del resultado el proceso que nosotros debemos hacer con estas operaciones elementales de fila. Y por ser sencillas, en realidad exigen más imaginación a la hora de utilizarlas. ¿Por qué? Podemos hacer operaciones con ellas para llegar a una matriz escalonada reducida por filas. Una matriz identidad es la matriz escalonada reducida por filas perfecta. Pero la matriz escalonada reducida por filas es aquella donde los elementos conductores o los primeros elementos no nulos de cada fila valen 1. A su vez, donde cada columna de ese elemento conductor tiene sus restantes elementos iguales a 0. Todos los elementos conductores están en escalera o escalonados, es decir, que cada elemento conductor tiene más ceros a su izquierda que el elemento precedente. Y por último, si hay filas nulas, estas se encuentran al final. Esa matriz escalonada reducida por filas también es parte de nuestro objetivo a partir de hacer operaciones elementales de filas. Ahora, lo importante es que cuando nosotros hacemos operaciones elementales de filas, puede cambiar por ahí el determinante de la matriz, pero nunca cambie su rango. El rango de la matriz se mantiene constante a lo largo de todas las operaciones elementales de filas que yo puedo hacer. Esa es una característica fundamental que nosotros utilizamos en el método de Jordan para trabajar con la resolución de una matriz inversa. ¿Cómo es el método de Jordan? Bueno, recuerden ustedes, se pone la matriz original de un lado, el lado izquierdo, y la matriz identidad del mismo orden o tamaño del lado derecho. Y luego, con la matriz original, yo voy operando con operaciones elementales de filas para tratar de convertirlo en la matriz identidad. Al lado, al mismo tiempo, en la matriz identidad, voy haciendo las mismas operaciones que voy haciendo en la otra matriz y paralelamente van apareciendo nuevas matrices. Al final, en la última matriz que yo obtengo, una vez que he reducido por filas totalmente, obtengo del lado izquierdo la matriz identidad y del lado derecho obtengo la matriz inversa. Si esa matriz inversa yo la multiplico por la matriz original, si lo he hecho bien, van a ver que me da precisamente la matriz identidad. Este es el paso clave que vamos a nosotros repasar y ver dentro de los procesos que vamos a tener en cuenta. Ahora, si la cámara me acompaña, fíjense en la pizarra lo que les he preparado para repasar ciertos conceptos con respecto a esto. Cuando nosotros tenemos que trabajar con una matriz cualquiera y queremos calcular su determinante, la regla de Sarrus implica copiar la primera fila y la segunda fila debajo de la matriz cuadrada original. La regla de Sarrus
es la forma de calcular, la forma clásica de calcular un determinante de 3 por 3, un determinante de una matriz de orden 3. ¿Cómo hacemos? Bueno, multiplicamos en este caso los productos de las diagonales principales que aparecen aquí, luego haber agregado la primera y la segunda fila debajo de la matriz original. Estos valores se multiplican y se suman, es decir, debemos hacer A por E por I, por supuesto que son todos escalares, se supone que son números. A por E por I más D por H por C más G por B por F, menos los productos de las diagonales secundarias que aparecen a continuación. G por E por C menos A por H por F menos D por B por I. Si lo hacen con un trazo más fino van a ver que se identifica perfectamente lo que tengo que multiplicar y lo que no. Esto me genera 6 términos de 3 elementos cada uno o de 3 escalares. Esto genera el escalar de una matriz de 3 por 3 que puede ser 0 o no de acuerdo al resultado que hemos visto. Ahora, otra cosa importante que quiero destacar es el hecho de la matriz reducida por filas. Observen esta matriz, por favor. ¿Ustedes dirían que esta matriz escalonada reducida por filas es así o no está escalonada reducida por filas? ¿Qué diríamos que ocurre con esa matriz? ¿Se cumplen todas las condiciones? ¿Qué dicen? ¿Sí o por no? A ver, voten. Decían ahora ya, ¿sí o no? Bien, eso. Me gusta que se jueguen para que digan algo. No importa si no están totalmente seguros, pero sí es importante que uno decida ver si la intuición funciona de alguna manera. Sí, es una matriz escalonada reducida por filas. Los elementos conductores, en este caso este uno que tengo acá y este uno que tengo acá, valen 1, los primeros elementos no nulos de cada fila. Luego, el resto de los elementos de cada columna dentro del elemento conductor valen 0. Luego, los elementos conductores están escalonados. Luego, si hay filas nulas, están al final. Como no tengo filas nulas, bueno, no me preocupo por eso. Sí, esta matriz, al igual que una matriz identidad, es una matriz escalonada reducida por filas. Es importante que lo tengan en cuenta porque debo distinguir el hecho de tomar una matriz escalonada reducida por filas de otra que no lo está. El final de la resolución de todo sistema en el cual una matriz se quiere convertir en su reducida por filas debe ser una situación en la cual yo llegue a lo óptimo, que es una matriz de identidad, o de otra manera a una matriz escalonada reducida por filas rectangular o a la que quede. Ahora, es importante ver en este caso que si yo quisiera calcular el determinante de esta matriz, fíjense, la matriz comienza con 1, 0, 8, 7, 9, 0, 1, 9, 8, 7. ¿Cuál sería el determinante de esta matriz? Teniendo en cuenta estas condiciones. Es una matriz de 2 filas por 5 columnas. ¿Cuánto dicen? A ver, si multiplican, en este caso sería más fácil. No puedo usar la regla de Sarrus, pero sí podría usar la otra. A ver, ¿cuál sería el resultado? Sí, exactamente. Sí, no se dejen engañar. Esta matriz no tiene determinante. Claro, porque no es cuadrada. No puedo hacer la operación de diagonal principal por diagonal secundaria. Yo uso para los determinantes solamente valores diagonales. Si no tengo diagonal, como en este caso, porque la diagonal sería algo que cruza totalmente la matriz, entonces no puedo calcular el determinante. Cuidado con no pisar el palito en las opciones múltiples que piden determinantes de matrices que no son cuadradas. Bien, en este caso, lo que les he preparado para la situación problemática, bueno, engloba un poco todo esto y a través de cierto proceso vamos a llegar a la resolución del problema. A ver cómo comenzamos nuestra nueva situación problemática para este módulo. Muy bien. Veamos la situación problemática que les preparé para utilizar los conceptos que tenemos en este módulo. Como siempre, he planteado alguna situación real en la cual yo tenga que utilizar algún método más o menos sistemático de resolución. Vamos a ir paso a paso viendo cuál es la situación planteada. Veamos. Punto 1. Tenemos 3 números naturales y no sabemos cuáles son
pero sí conocemos ciertas condiciones de ellos. Por ejemplo, si sumamos todos los números, si sumamos los tres números naturales, el resultado es 100. Lo que tengo que hacer, evidentemente, allí es usar el álgebra y convertir esa expresión coloquial en una ecuación. A diferencia del módulo 1, como habíamos planteado alguna vez, la ecuación directamente será de igualdad. Así que ahí, dándole a las variables los valores que yo quiera o las letras que yo quiera, podré armar la primera ecuación a partir de esa formulación coloquial. La segunda es, si sumamos dos de esos números, pero restamos el tercer número, el resultado es 34. Ahora, yo no sé cuáles son esos números, pero sí sé que pasa esa situación previa. Segunda ecuación que deberé plantear de alguna manera. Y si al primero de esos números le restamos los otros dos números, el resultado es el número negativo menos 10. Tercera ecuación a plantear. La pregunta es, ¿cuáles son esos números? Pero para responder esa pregunta, yo los voy a guiar para que hagan una serie de pasos y utilizando los conceptos que hemos visto, lleguemos al resultado. A lo mejor podríamos sacarlo de alguna manera o inclusive podríamos deducir el resultado mentalmente o a través de algún otro cálculo que a mí se me ocurra. Lo que voy a hacer acá es orientarlos para que usemos estos conceptos y de paso para que uno vaya descubriendo, dándose la oportunidad de generar su propia confianza en esta clase de ejemplos para que después sea la resolución más y más fácil cada vez. ¿Cuáles serían los pasos que yo quiero que apliquen para que lleguen a buen término, partiendo de las tres condiciones iniciales que hemos visto, que por supuesto darán algún tipo de resultado? Es importante, antes de dar los pasos, que indiquemos lo siguiente. El resultado de, en este caso, el sistema de ecuaciones que se va a armar, puede que tenga un resultado único o una terna de valores que cumpla con todas las condiciones que hemos planteado, pero a lo mejor puede que no lo tenga. A lo mejor no existe ninguna terna de números que cumple con estas tres condiciones. O a lo mejor existen infinitas ternas de números que cumplen con estas tres condiciones. Eso formará parte de la clasificación del sistema de ecuaciones que resolveremos, pero también forma parte del resultado. Es decir, si bien este puede dar un resultado compatible determinado, un resultado único, no me debo asustar si el resultado yo veo que es incompatible o que tiene infinitas soluciones y es indeterminado, porque también forma parte de lo que yo debo aprender con criterio para ver, de acuerdo a las situaciones que planteo, cuáles son las soluciones que yo le puedo dar a la factibilidad. Si se acuerdan lo que habíamos planteado en el módulo 1, cuando planteamos esa situación de inecuaciones, yo tenía infinitas soluciones, solamente que por ahí algunas eran mejores que otras. Vamos al proceso de lo que quiero que hagan. Fíjense, primera parte o primer paso. Ubiquen los números, por supuesto, en una cierta disposición y fabriquen un sistema de ecuaciones con ellos, utilizando para ello algún tipo de numeración para la variable, algún tipo de letras, como quieran a las variables. Habitualmente las variables utilizan las últimas letras del abecedario, pero en este caso pueden usar cualquiera. Eso simplemente para no confundir con las primeras letras que se suelen usar para representar números o coeficientes. Entonces, el primer paso, armar la ecuación. Segundo paso, muy importante, con los coeficientes que acompañan a cada una de las incógnitas, ubicadas todas prolijamente y todas en el mismo orden, en el lado izquierdo, los coeficientes que tengo en el lado izquierdo del sistema de ecuaciones que estoy haciendo, construyan una matriz. Así como está el sistema de ecuaciones, bórrenle todas las letras y bórrenle el segundo miembro. Ahí automáticamente va a aparecer una matriz. Una matriz en este caso que debería tener 3 filas y 3 columnas, por lo tanto 3 números. Bien, tercer paso. Si la matriz que construyeron es cuadrada, es decir, si van bien, tomando los coeficientes de esa matriz para que lleguen al resultado, calculen el determinante y vean el resultado. A ver qué pasa. Cuando yo calculo el determinante, si es igual a 0, significa que no voy a poder sacar la matriz inversa si quisiera.
Si es distinto de 0, quiere decir que voy a poder extraer la matriz inversa de esa matriz original, ya veremos para qué. Bien, paso cuarto. Si el resultado del determinante de la matriz que hemos construido, la matriz con los coeficientes, con el lado izquierdo del sistema de ecuaciones, es diferente de 0, vamos a obtener la matriz inversa a través del método de Jordan. Muy bien, ¿me van siguiendo? Eso, perfecto. En todo caso, vayan tomando nota de los pasos importantes a hacer. Luego, una vez que hemos obtenido la matriz inversa, lo que quiero que hagan es que primero prueben que está bien lo que hemos obtenido. ¿Cómo probamos que está bien? Y multiplicando la matriz inversa que hemos obtenido a través del método que hemos explicado por la matriz original. No importa en el orden en que yo multiplique. Multiplicar la inversa por la original o la original por la inversa me tiene que dar la matriz identidad. Este es el único caso donde la propiedad conmutativa funciona. Ahora bien, si llegamos a la matriz correcta y me da la matriz identidad, estamos en condiciones de plantear el último paso. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Para que vean mágicamente en esta magia numérica de dónde aparece el resultado. Quiero que multipliquen esa matriz inversa por el vector de términos independientes o por los 3 términos independientes que yo tengo del lado derecho del sistema de ecuaciones. Tomado como un vector vertical, multipliquen la matriz inversa por esos 3 números, formando un vector. Eso es muy importante, es decir, leer sistemas como matrices es una etapa fundamental en el álgebra y eso supone ya un grado superior de álgebra. Empezar a ver matrices donde hay sistema de ecuaciones, eso quiere decir que pasé las ligas mayores cuando estoy hablando de álgebra, porque ya no me quedo con las variables, sino que me estoy quedando con los números, con los coeficientes. Y eso es lo que realmente me interesa a mí para llegar a la resolución que voy a plantear. Ahora bien, si me siguieron hasta acá y multiplicaron en ese orden la matriz inversa que hemos obtenido de esa matriz de coeficientes por la matriz o vector de términos independientes o el vector del lado derecho con los números verticales que se forman con el lado derecho de las igualdades, ese vector que nosotros obtenemos como resultado va a ser exactamente la solución del problema. No lo pueden creer, pero les juro que va a pasar así. Una cosa increíble, fantástico. Y vamos a ver que luego tendrá su explicación teórica. Pero por ahora, utilizando estos conceptos, desarrollen este resultado y los veo en un rato a ver cómo les fue.
Muy bien. ¿Cómo le fue con la resolución de lo que les dije? ¿Pudieron hacer todos los pasos? Eso, fantástico. Bien, bien, veo sonrisas. Bien, me gusta que hayan llegado al resultado. Vamos a ver cuál es el resultado, pero digamos, si ustedes llegaron a 1, basta con comprobar reemplazando las ecuaciones y automáticamente pueden saber si lo han hecho bien o no al planteo. Pero me enfoco en el proceso, más allá del resultado, a ver cuáles son los ítems que les pedí. Primero que todo, había que fabricar el sistema de ecuaciones. La primera ecuación surge de plantear x más y más z igual a 100, como primer desarrollo o con la letra que hubieran planteado ustedes. Segunda ecuación, si decimos que a las dos primeras le restamos la tercera, deberíamos poner x más y menos z igual a 34, que era el segundo valor que hemos dicho que nos daba el resultado. Y para la tercera condición, si yo planteo x menos y menos z, el resultado es menos 10. Ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones cuadrado, planteadito, listo para empezar a resolver por este método o este planteo que utiliza conceptos del módulo. Ahora, si tomo los coeficientes que acompañan a cada letra, todos los que están del lado izquierdo de las igualdades, aparece la matriz que tenemos graficada aquí, que es la que plantea para la primera fila 1, 1, 1, para la segunda fila 1, 1, menos 1 y para la tercera fila 1, menos 1, menos 1. Los valores unitarios en este caso deberían favorecernos para el caso de hacer el cálculo. Como les dije que después plantearan el valor de la regla de Sarrus para ver si el determinante era igual a 0 o diferente de 0. Por supuesto que la regla de Sarrus sirve solamente para matrices de 3×3, ¿verdad? No es para cualquier tipo de matriz, para cualquier tamaño. Deberíamos decir, en este caso, una vez que hemos planteado las dos filas, de que 1 por 1 por menos 1 tendrá por resultado el menos 1. Luego, el 1 por menos 1 por 1 tendrá por resultado el menos 1. Tercera diagonal principal, 1 por 1 por menos 1, tendrá por resultado menos 1. Restamos las diagonales secundarias. 1 por 1 por 1, restado, también será menos 1. 1 por menos 1 y por menos 1, restado, también me quedará menos 1. Y finalmente, 1 por 1 por menos 1, que me da negativo, restado me quedará positivo. ¿Pero qué? ¿Eso es todo en el cálculo del determinante? Y sí, falta sumar o restar en este caso. Pero el resultado en este caso no nos importa a nosotros. Lo que es importante de ver es que este valor que vamos a obtener acá es diferente de 0. Basta a simple vista verlo con que eso se cumpla. Entonces, como es diferente de 0 y la matriz es cuadrada, ya estoy en condiciones de deducir de que esta matriz, de alguna manera que hemos obtenido a partir del sistema, es una matriz inversible. Si es una matriz inversible, quiere decir que seguramente por el método de Jordan, como hemos planteado anteriormente, yo puedo ver cómo llegar a esa matriz inversa para luego plantear el resultado final. Entonces, vamos a ver los pasos que he planteado para resolver cómo esta matriz se convierte en la matriz inversa y luego ver cómo sigue esta etapa. Fíjense en la placa, por favor, que les he preparado como primer paso dentro de la resolución de la matriz inversa. Planteamos del lado izquierdo la matriz de coeficientes igual que antes, la misma que hemos utilizado para el planteo de la regla de Sarrus recién. Y del lado derecho la matriz identidad. Y ahí lo que tengo que hacer es que la matriz del lado izquierdo debe convertirse de la mejor manera posible o en la menor cantidad de pasos en la matriz identidad para que la matriz identidad del lado derecho se convierta finalmente en la matriz inversa, que es la que yo estoy buscando. Alevoso. Empecemos a hacerlo. Tomo como elemento conductor para poder eliminar, acuérdense que tomo siempre lo que tengo más a la izquierda. Como tengo el 1 ya arriba a la izquierda, lo tomo como elemento conductor y trato de
colocar un 0 debajo de ese 1 para que esa columna ya quede con el restante conjunto de elementos igual a 0. Ahora, no lo puedo hacer de cualquier manera, solamente puedo hacer operaciones de filas. Y el hecho de poner un 0 debajo de ese 1 implica que tengo que operar con toda la fila y por eso me van cambiando esos valores. Debo hacerlo así para que el rango de la matriz no cambie. ¿Qué implica eso fundamentalmente? Implica que en el resultado final un sistema de ecuaciones no cambia tampoco si esta matriz no pierde su esencia, no pierde su rango. Ahora, operaciones por filas que planteo inicialmente. A la fila 2, fíjense cómo pasamos a la matriz que está en el segundo nivel. A la fila 2 le sumo la fila 1 previamente multiplicada por menos 1. Entonces, ahí aparece un 0 debajo del primer 1, luego aparece 0, luego en la tercera columna me queda menos 1 por 1, menos 1, menos 1, menos 2. Bueno, ahí van apareciendo el resto de los valores y en la matriz identidad repito esa operación, por supuesto. Segunda operación que hago simultáneamente, a la fila 3 le sumo la fila 1 previamente multiplicada por menos 1 también para eliminarla y que aparezca un 0 en la primer fila, en este caso, en la última fila, en la primera columna. Ahora, resolviendo, me queda la última fila, me queda 0, menos 2, y en la última fila de la matriz de identidad me queda menos 1, 0, 1. No me tengo que preocupar mucho sobre los cambios que sufre la matriz de identidad hasta que yo no llegue al final de la matriz de coeficientes. Ahora bien, lo que hago es multiplicar la fila 1 por 2. Ahora, la pregunta que quiero que se hagan es que ¿por qué yo planteo la fila 1 por 2 si yo ya tengo la fila 1 con algunos valores ya como yo quería? Bueno, porque el hecho de plantear valores, en este caso múltiplos o parecidos a los que tengo en las restantes filas, me pueden ayudar a resolver el resto de las filas a través de operaciones más sencillas. Entonces, al multiplicar toda la primera fila por 2, me queda la primera fila 2, 2, 2 y la primera fila de la matriz de identidad 2, 0, 0. Y el resto de las filas no ha cambiado. Ahora, siempre intentando llegar a la matriz identidad, lo que hago es a la fila 1 sumarle la fila 2 previamente multiplicada por 1. Y luego a la fila 3 sumarle la fila 2 previamente multiplicada por menos 1 también. Es decir, fíjense que yo voy a colocar un 0 en la primera fila y tercera columna y un 0 en la tercera fila, tercera columna. De alguna manera me estoy ayudando para que empiecen a aparecer los ceros que necesito para que empiece a vislumbrarse la matriz de identidad. En este caso es más importante fabricar los ceros que necesito que los unos, porque por allí puede pasar de que dentro de en este cálculo a lo mejor sea necesario aplicar esta clase de triquiñuelas, digamos, para que un valor pueda ser fácilmente eliminado por otro. En cambio, al utilizar un 0 y fabricar un 0, ese valor ya no me va a afectar las siguientes operaciones por filas. El hecho es que hay que practicar esto de alguna manera para que se convierta en algo que yo lo pueda internalizar. ¿Por qué? Porque tengo que, con el tiempo, ver qué me conviene operar. En este caso, bueno, lo estoy haciendo de una manera, pero si ustedes lo resolvieron bien y no hicieron esta clase de operaciones de filas, fantástico, porque quiere decir que ya están internalizando por sus propios medios hacer el camino que tenemos que recorrer. Entonces, acuérdense que es mucho más importante hacer el camino que ver el camino. Yo les puedo mostrar acá lo que hemos hecho, pero es muy importante que ustedes también lo vayan haciendo conmigo y lo internalicen para que se genere, digamos, las condiciones que yo quiero que tengan para que esto resulte sencillo, fácil, ameno y agradable. Ahora, al mismo tiempo, tengo que tener mucho cuidado porque en la matriz inversa debo repetir las mismas operaciones. Y finalmente, si ustedes se fijan al final de la segunda matriz que tenemos en esta etapa, lo que hago para poder seguir consecutivamente con lo que sumo es a la fila 1 sumarle la fila 3 previamente multiplicada por 1. Fíjense a dónde estamos colocando de esa manera un 0. Si yo a la fila 1 le sumo la fila 3 previamente multiplicada por 1 en la matriz
que estoy modificando, ¿a dónde aparecería el 0? A ver si lo logran ver. Sí, perfectamente, ahí arriba, en la segunda columna de la primera fila, aparece otro 0, dentro de lo cual, fíjense que si uno empieza a ordenar la cosa, que es lo que hago en la etapa siguiente, ordenar simplemente intercambiando la fila 2 con la 3, otra de las 3 operaciones elementales que podemos hacer, me queda una cosa, fíjense, bastante parecida a la matriz de identidad, solamente que con otros coeficientes. Por supuesto, reitero la idea de que hay que tener muy en cuenta la matriz inversa, de ir repitiendo los pasos que estoy haciendo en esta matriz y en la matriz de al lado, para que se vaya fabricando oportunamente la matriz inversa. El tema es que los signos acá me pueden jugar una mala pasada, así que mucho cuidado con esto. Por supuesto que esto es un método artesanal. Ahora, por supuesto, hay programas de software que solucionan esto. Pero la idea de cómo hacerlo, eso no me lo quita nadie y eso es lo que tengo como concepto para guardar de aquí hasta la eternidad. Ahora, una vez que nosotros hemos planteado ya que la matriz se empiece a parecer a la matriz de identidad, solamente me quedará, si me han seguido con los pasos, multiplicar apropiadamente cada fila y ver a dónde vamos a llegar con dicho resultado. Vamos a la etapa que sigue. Fíjense en la placa. Yo llegué a una matriz cuyo lado derecho me queda 2, 0, 0, 0 menos 2, 0 y 0, 0, 2. Independientemente de lo que haya obtenido del lado derecho, en el lado izquierdo está lo que yo quiero transformar en identidad. Ahora, multiplicando la fila 1 por 1 medio, multiplicando al mismo tiempo la fila 2 por menos 1 medio y también al mismo tiempo la fila 3 por menos 1 medio, yo logro obtener un 1 donde antes había un 2 o un 1 donde antes había un menos 2. Y fantásticamente, como pueden ver, me queda del lado izquierdo una matriz identidad. Si yo he hecho correctamente todos los pasos del lado derecho, lo que me queda en ese lado, lo que he recuadrado aquí, es la matriz inversa a la matriz original. Ahora, esta matriz inversa, verifiquen a ver si les dio más o menos lo mismo, les debería dar exactamente igual ítem por ítem. Si yo ahora multiplico esa matriz inversa por la matriz original que hemos creado con los coeficientes de las variables, van a ver que se cumple la definición de matriz inversa, que es el hecho de multiplicar esa matriz por la matriz original y que me dé igual al 1 de las matrices, que es la matriz identidad. ¿Salió? ¿Se entendió lo que hemos hecho? Por supuesto que hay que practicarla, pero lo que quiero mostrarles es que no es imposible y tampoco es tan engorroso hacerlo. Simplemente, si ustedes se ponen a ver, son sumas y multiplicaciones. Como todos los conceptos son lineales, en este caso el álgebra lineal, indicando que todas las variables están elevadas a grado 1, eso me ayuda a mí a que el ejercicio sea más sencillo. ¿Qué hago ahora con la matriz inversa que he obtenido? Bueno, pasamos a la etapa final del proceso de cálculo. Si yo multiplico con la forma de multiplicar matrices que ya hemos visto en el módulo anterior, multiplico la matriz inversa por el vector de números independientes que yo tenía en el lado derecho del sistema de ecuaciones que fabriqué, fíjense lo que queda, por favor. Observen la placa en este caso. Tengo matriz inversa que me quedó 1 medio por 1 medio, 0, 1 medio, estoy repitiendo las filas, 0, 1 medio menos 1 medio, 1 medio menos 1 medio, 0. Es muy típico que las matrices inversas queden fracciones. Si multiplicamos por el vector que tenemos del lado derecho, los resultados que hemos obtenido, 100, 34 y menos 10, aparece un vector que es el 45, 22, 33, que es ni más ni menos, señores, la solución del problema. ¿Cómo sé que es la solución del problema? Y muy fácil, reemplacen en lo que nosotros hemos planteado originalmente. Hacen ese cálculo y fíjense que magia pura aparece la resolución del problema sin haber tocado, sin haber despejado una sola variable. 45 más 22 más 33 me da 100. 45 más 22 menos 33 me da 34, segunda ecuación. Y 45, en este caso, menos 55, que sería la suma de 22 y 33, me da
menos 10. Hemos verificado que en estos tres valores está la solución de nuestro sistema de ecuaciones, sin haber despejado una sola incógnita. Entonces, en este caso, fíjense que el poder que tiene el hecho de manejarse con matrices, con la matriz inversa en este caso, genera un método. Este método, más allá de que lo hemos desarrollado aquí en manera práctica, tiene una base conceptual que lo vamos a ver más adelante, pero quería que vieran la potencia que tiene el hecho de conocer la idea de la matriz inversa. Entonces, la solución en realidad no es lo que más me preocupa en este caso, sino que hayan hecho el proceso paso por paso para llegar al resultado. Por ahí si uno se equivoca en un signo o un resultado, a lo mejor el resultado no fue el correcto, pero si hicieron el proceso, bueno, eso es lo que hay que repetir para llegar al resultado correcto. Y si les dio bien, bueno, fantástico, gente, porque están usando álgebra de un gran nivel. Vamos a practicar algunos ejercicios ahora a ver cómo podemos utilizar esto y deducir otras cuestiones a partir de los cálculos que hemos realizado ahora. Muy bien, practiquemos un par de ejercicios para ver cómo nos va con las deducciones que podemos sacar a partir de, bueno, la experiencia que hemos adquirido resolviendo esta situación. Ejercicio 1. Si hubiéramos considerado para la resolución del problema solamente la primera ecuación, es decir, decimos, el enunciado hubiera sido este: la suma de tres números naturales es igual a 100. La pregunta es, ¿qué habría pasado con el resultado? ¿Cómo sería el resultado o la solución del problema si planteamos solamente eso? La suma de tres números naturales es igual a 100, punto. Esa es mi condición. Veamos. Opción A. No hay solución porque no se puede aplicar la regla de Sarrus porque no tengo un sistema de 3×3. Opción B. No hay solución porque me faltan datos para que la solución exista realmente. Opción C. ¿Existen infinitas soluciones al problema? Opción D. No hay solución porque no tenemos un sistema de ecuaciones en el cual tomarnos para resolver. Bueno, ¿ustedes qué dicen? A ver, jueguen C. Más allá de que acá en el cálculo no existe, sí quiero que usen su imaginación y que me deduzcan un resultado. ¿Qué les parece? No hay solución, existen infinitas soluciones, ¿por qué no hay solución? Etcétera, etcétera. Bien, vamos con las deducciones que podemos plantear. Decir que no hay solución porque no tenemos un sistema de ecuaciones, opción D, sería incorrecto, porque en realidad, aunque yo no tenga un sistema de ecuaciones, si tengo una sola ecuación y digo x es igual a 8, ahí tengo una solución o no de acuerdo a lo que yo quiero encontrar. Pero independientemente de que tenga una ecuación o 10 ecuaciones, la solución no pasa por el hecho de que sea un sistema o no, porque una sola ecuación ya puede plantear una variable que quiero encontrar como resultado. Por lo tanto, no sería cierto decir que no hay solución porque no tengo un sistema de ecuaciones planteado. Ahora bien, si yo digo que no hay solución porque no se puede aplicar la regla de Sarrus en el apartado A, también sería ilógico plantearlo porque no es necesario que yo plantee la regla de Sarrus como un determinante para encontrar la solución de una ecuación. Si yo despejara la incógnita sin haber utilizado ni siquiera determinante o ningún tipo de determinante, menos la regla de Sarrus, también podría encontrar la solución por ese lado. O sea que no necesito yo de la regla de Sarrus para encontrar la solución. Aunque hubiéramos planteado el mismo sistema original al principio, yo lo podría haber resuelto por otro método sin usar la regla de Sarrus. Entonces, como todo, es una herramienta para utilizar. Digo, no puedo usar la herramienta, entonces no hay solución. No, en este caso no sería cierto. No hay solución porque faltan datos. Sí, pero bueno, yo tengo que trabajar con los datos que me dan. Si yo planteo que la suma de tres números es igual a 100, la opción correcta, ¿sí? ¿Se imaginan? ¿Se han imaginado cuál es? Sí, perfecto. Es que existen infinitas soluciones a ese problema. No debo plantear como que me faltan datos. Algebraicamente, si los necesito, los agrego a esos datos. Pero quiere decir que ahora tengo infinidad de ternas posibles que sumadas me den 100. Esa es algebraicamente la formulación del pensamiento algebraico que yo debo tener.
No debo pensar que me falta información para sacar la solución, sino que digo, con la información que tengo infinitas soluciones. Esa es la primera respuesta a nuestra pregunta. ¿Bien? Perfecto. Vamos al segundo ejercicio. Enunciado. Si planteamos la siguiente situación, ahora yéndome un poco del planteo original. Digo, la suma de tres números vale 100 y si duplicamos cada uno de esos números, el resultado es 250. He planteado dos ecuaciones, he planteado tres incógnitas, porque estoy diciendo que estoy sumando tres números. Pregunta, ¿qué podemos deducir de esta situación para resolver el problema? Opción A, que existen infinitas soluciones porque hay más incógnitas que ecuaciones. Opción B, no hay solución porque me faltan datos para llegar al resultado final de la terna de valores correcta. Opción C, no hay solución porque el sistema es incompatible o imposible de resolver, dadas estas condiciones. Opción D, no hay solución porque no tenemos un sistema de ecuaciones completo. Bien, de nuevo que funcione la intuición matemática, numérica que uno tiene. Acuérdense que yo les decía el primer día que el álgebra es para incrementar mi caja de herramientas matemáticas mentales, para que después la use donde yo necesite. Ahora, la idea es que acá veamos cómo funciona mi intuición. ¿Qué dicen ustedes? Sí, bueno, estoy escuchando varias versiones de la respuesta. Vamos por cada una, analicemos. Me voy a la última de nuevo. No hay solución porque no tenemos un sistema de ecuaciones completo. Bueno, eso no es cierto, porque no necesariamente debo tener un sistema de ecuaciones cuadrado para que el sistema tenga solución, o que yo diga que tiene solución. Acuérdense que encontrar la solución puede querer decir que no hay solución. Es decir, no hay ninguna terna de valores que cumple con esto. Esa es la solución que tengo planteada acá. Ahora, está bien, no encontré la solución, pero encontré la respuesta de lo que estaba planteando. Segunda opción, opción B. No hay solución porque faltan datos. Bueno, me remite un poco a la misma cosa. Con los datos que tengo, yo debo encontrar la solución a partir de ello. Entonces, no puedo decir que no hay solución porque me faltan datos. Los datos son los que tendré. Ahora, si yo hubiera obtenido más y me hubiera quedado un sistema cuadrado hermoso, bueno, entonces a lo mejor sí hubiera sido otra la condición. Pero no debo pensar por ese lado matemático la cuestión. Existen infinitas soluciones porque hay más incógnitas que ecuaciones. Opción A. Es verdad que hay más incógnitas que ecuaciones, porque tengo tres incógnitas y dos ecuaciones. Pero si ustedes se dan cuenta de que duplicando cada variable no llego a duplicar el resultado o me da otra cosa diferente, es decir, es como plantear x más y más z es igual a 100, 2x más 2y más 2z es igual a 250. Lo que me tiene que hacer vibrar en este caso es que yo debo darme cuenta de que ese sistema es imposible de resolver en esa forma. No puedo, si yo multiplico un número, llegar a un resultado que no sea en la proporción prevista, no puedo llegar nunca a 250 si yo he multiplicado por 2 cada uno de esos números. ¿Entienden? Entonces, en realidad, la intuición me tiene que decir que no hay solución porque el sistema es incompatible, imposible de resolver. Si tengo una lista de números y me da 100 y yo los duplico a todos y me da 250, antes que nada hay algo que me tiene que llamar la atención y decir, bueno, en este sistema de ecuaciones acá hay algo que no funciona. La proporción del lado derecho no funciona en la proporción del lado izquierdo. No hay solución, sistema incompatible. No existe una terna de valores que cumpla con esto. Muy bien, perfecto. Vamos al tercer ejercicio. Si hubiéramos considerado que la suma de dos números es 55 y que su diferencia es 11, ¿qué podemos deducir de esa situación para resolver el problema? Muy bien. Sumamos dos números y me da 55 y restamos y me dan 11 su resultado. Inclusive, bueno, he tomado algunos números del resultado mismo de la situación problemática planteada. Opción A. No hay solución porque no se puede aplicar la regla de Sarrus ni calcular determinante.
¿No hay solución porque faltan datos? Opción C. ¿No hay solución porque no tenemos un sistema de ecuaciones? Opción D. ¿El sistema es compatible determinado? Bien, con todo lo que hemos hablado anteriormente, bueno, la forma de verlo debería ser a simple vista más fácil de ver. No estoy pidiendo que resuelvan el problema, aunque el problema ya tiene una solución que yo he sugerido. El tema es, ¿qué voy a concluir antes de resolver el problema? Si yo digo que no hay solución porque no se puede aplicar la regla de Sarrus ni calcular el determinante, eso no es necesario porque yo tengo un montón de métodos que no utilizan determinante para resolver un sistema de 2×2. El método de igualación o el de sustitución o inclusive el método gráfico no usan determinante. Por lo tanto, como siempre, remito a la idea de que yo lo que aprendo, más que una regla, es una forma de trabajo que me sirve como herramienta. Si no puedo usar esa herramienta, a lo mejor puedo usar otra. Ahora, mi punto final debe ser el mismo. Punto B. ¿No hay solución porque me faltan datos? Igual que antes, los datos son los que tengo. Entonces, si faltan datos, eso debería ser identificado antes. Pero con lo que tengo yo puedo llegar a decir cuál es la solución. C. Opción C. ¿No hay solución porque no tenemos un sistema de ecuaciones? Sí tenemos un sistema de ecuaciones. Así que sí, muy bien. Ahí he escuchado buenas respuestas. La mayoría contestó muy bien. Los felicito a todos. El sistema es compatible determinado. Tiene una única solución. Si ustedes piensan, son los dos números que yo tomé al final de la terna de resultados, son el 33 y el 22. Sumados me dan 55 y restados me dan 11. O sea que eso me da una solución única. El sistema es compatible determinado antes de haberlo previsto. Más que el cálculo, me interesa que la intuición me lleve al proceso y el proceso verifique los cálculos que yo pienso que me tienen que dar. Esa es la visión que yo tengo que tener para resolver el álgebra. Muy bien. Gente, los felicito a todos, han trabajado bárbaro. Vamos a ver qué conclusiones sacamos de este módulo. Muy bien, lleguemos al final de este tercer módulo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad que a mí dar esto me encanta. Espero que les sirva a ustedes también. Y sobre todo, acuérdense lo que les digo de la visión final, de guardarse estos conceptos en su memoria para que los usen cuando los necesiten. ¿Cuáles son los conceptos claves, fundamentales para cerrar y dar un cierre? El uso del determinante de una matriz, por ejemplo, para saber si es inversible o no. El concepto de rango de una matriz, para saber si tenemos la posibilidad de mantener esa matriz a través de operaciones elementales de filas. A cualquier matriz, ustedes les hacen operaciones elementales de filas una detrás de otra y van a ver que el rango no cambia. Usan el mismo rango siempre, no cambia nunca. El determinante sí puede cambiar, el rango jamás. Definición de matriz inversa, un concepto clave en este caso que hemos usado para resolver el sistema de ecuaciones. Fíjense, como la idea de multiplicar, como la idea igual que de un número inverso por otro. Multiplicamos la original por la inversa y me da la identidad. Definición de inversa es clave. No es importante, más que hablar de cómo se produce la inversa, y eso lo insisto sobre todo para los que rinden examen, cuando hablan de matriz inversa, me dicen, es la que se obtiene por el método de Jordan. No, la matriz inversa es la que multiplicada por la original me da la identidad. Eso es la matriz inversa. Después, ¿cómo se obtiene el método que usamos? Que es el método de Jordan que hemos usado. Eso es otra historia. Gente, por mi parte ha sido un gusto. Como les digo, he disfrutado muchísimo de este módulo. Todavía nos aguardan atrapantes temas pendientes con esto. Así que sigan practicando, sigan felices como hasta ahora. Y sobre todo, mantengan siempre esa idea de guardarse esto como herramientas para utilizar. Es una ejercitación mental que luego yo puedo usar en algún momento dado cuando estos recursos me vuelvan a mí cuando los necesiten. Éxito para todos y nos vemos la próxima.